Saludos jóvenes, hoy les estaré hablando acerca de lo que es la limpieza y purificación del agua, lo que son las plantas de tratamiento. Yo soy la doctora Cristi Mari Rivera y te doy la bienvenida al curso. Los objetivos para el día de hoy son preparar una planta de tratamiento casera y conocer cuál es el mejor método casero para limpiar el agua. ¿Cuál es la importancia del agua? El agua cubre casi 3/4 partes de la superficie terrestre, 2/3 de tu peso es agua. Todo ser vivo la necesita para sobrevivir. Para poder entender por qué el agua es tan especial, tenemos que pensar en dimensiones pequeñas. En el mundo todo está compuesto por átomos. Cuando se unen dos o más átomos, se forma una molécula. Una molécula de agua está compuesta por 3 átomos. 2 de ellos son hidrógenos y uno es oxígeno. ¿Cuál es la importancia? Es que sin ella no podemos vivir y la existencia humana sería imposible. El agua tiene varias propiedades. Entre esas propiedades se encuentran la propiedad de cohesión y la propiedad de adhesión. Cuando las moléculas de agua se acercan entre sí, ellas se atraen. Por eso es que tú ves que se forman como gotitas de agua porque esas moléculas de agua se atraen. Una propiedad especial del agua es la capacidad de sus moléculas de adherirse entre sí y mantenerse unidas. Y a este fenómeno se le llama cohesión. El agua también puede adherirse a otras cosas y este fenómeno se llama adhesión. La cohesión y la adhesión se producen por la atracción de las moléculas de agua entre sí y hacia otras cosas. Por ejemplo, hay una adhesión del agua al tallo de la planta y por eso puede que subir por la planta por capilaridad fácilmente y alimentar que servir de alimento a la planta. La cohesión lo ves en la superficie, puedes ver en las gotitas de agua en la superficie, puedes ver las gotitas de agua en las ventanas de cristal o de los espejos del carro o en cualquier lugar donde haya, ¿verdad? Quizás una filtración de agua. Puedes ver que esas gotitas de agua se mantienen adheridas, ¿verdad? O que hay algún tipo de cohesión con algún objeto. Así que esa es una de las propiedades del agua, la cohesión y la adhesión. Como bien les estaba diciendo, la adhesión del agua, esta propiedad permite que el agua pueda ascender por los finos tubos capilares de la raíz hasta el tallo de la planta. Este movimiento ascendente del líquido a través de los tubos capilares se denomina acción capilar. El ascender por los tubos capilares, las moléculas de agua son atraídas hacia las paredes y entre sí. De esta manera, el agua brinda a las plantas los nutrientes que necesitan para vivir. Cohesión del agua. Las gotas de agua también se forman gracias a la cohesión de moléculas de agua. En una nube las moléculas de agua se unen hasta que las gotas son tan grandes que entonces comienzan a caer de la nube y entonces se da ese proceso de lo que es la lluvia. Otra de las propiedades del agua es la tensión superficial. Las moléculas de agua también forman una especie de piel en la superficie del agua, tan y tan finita que es capaz de soportar el peso de algunos animales, como lo que es el lagartijo que le dicen Jesucristo, o como lo que son algunos saltamontes, que fácilmente, ¿verdad? Su peso es más liviano, ¿verdad? Y no rompe esa tensión superficial y pueden caminar sobre las aguas. Este fenómeno de tensión superficial permite que una gota mantenga su forma y que algunos insectos puedan caminar sobre ella. La interacción de las partículas en la superficie del agua hace que ésta se presente como una verdadera cama elástica. Así que la tensión superficial hace que todas estas gotas de agua unidas creen como si fuera esta cama elástica que para algunos insectos puede servir, ¿verdad? Pueden caminar sobre el agua porque sirve como un amortiguador. ¿Alguna vez te has detenido a observar el agua de un lago o de una cascada? ¿Estaba limpia? ¿Te la habrías tomado? ¿Te habrías enfermado si lo hacías? Por lo general, el agua del lago está demasiado sucia como para beberla sin purificarla antes. Cuando uno mira un lago, esa agua está como oscura, está turbia, uno ve demasiado sedimento y realmente no es apetecible porque se ve sucia y huele mal.
Ahora, a veces cuando uno ve el agua de las cascadas, sí puede parecer agua limpia, se ve cristalina, pero muy probablemente si la bebiéramos nos podríamos enfermar. Recuerdo una vez un caso donde había una comunidad que se estaba enfermando. Entonces era una comunidad colina abajo, la comunidad colina arriba tomaba agua de un río y colina abajo había otra comunidad que también, ¿verdad?, se abastecía del mismo río. No obstante, la gente de colina abajo comenzó a enfermarse y no entendían el por qué. Hicieron investigaciones, verificaron la comunidad de las personas, ¿verdad?, de la comunidad cuesta arriba, no había ningún problema, no estaban enfermas, toda su vida seguía normal, ellos seguían tomando agua del mismo río, pero los que estaban colina abajo seguían enfermando. Cuando por fin dieron con el problema, y era que un poco más arriba había muerto un caballo. Y todas esas bacterias de todo ese caballo muerto y todo eso fue corriendo río abajo y toda esa gente se abastecía de esa agua. Y hizo que una comunidad, un caballo muerto en el agua, hizo que una comunidad completa enfermara gravemente. Así que es bien importante que aunque el agua parezca limpia, pase por un proceso de purificación. Así que por seguridad nunca tomes agua sin haber sido tratada apropiadamente. Antes de que llegue a nuestros hogares, el agua se purifica, al menos aquí en Puerto Rico, en unas plantas de tratamiento. Estas plantas de tratamiento no las hay en todos los lugares. Sin embargo, en Puerto Rico gozamos de estas plantas de tratamiento. Estas siguen 4 pasos básicos para purificar el agua, lo que se llama coagulación, sedimentación, filtración y desinfección. Repito, coagulación, sedimentación, filtración y desinfección. Coagulación. Coagular una sustancia significa mantenerla unida en partes. Cuando nos cortamos, la sangre hace esto naturalmente y se agrupa, ¿verdad?, sobre una costra, ¿verdad?, que va formándose sobre la herida hasta que finalmente vemos que crece nueva piel. En las plantas de tratamiento del agua se agregan sustancias químicas al agua sucia para que las partículas más pequeñas, esa suciedad y esos desechos, se agrupen y se coagulen. Y de esta manera poderlos remover, ¿verdad?, de una manera más sencilla. La sustancia química más utilizada en el proceso de coagulación se conoce como el alumbre. El alumbre hace que frunzas los labios, ¿verdad?, cuando comes, por ejemplo, un pepinillo, y se utiliza como remedio casero para curar aftas en la boca. Cuando usted está enfermo de la boca, ¿verdad?, es uno de los ingredientes que se utiliza. Así que este proceso de coagulación que se le echa al agua, lo que hace es que hace que todos los sedimentos formen como una piedra o se vayan acumulando en diferentes como pelotas un poquito más grandecitas para que sea más fácil su remoción. Así que cuando tenemos una planta de tratamiento, lo primero que se hace es que se le añade ese coagulante para que entonces luego, ¿verdad?, de ser pasado por una mezcladora rápida, otra quizás una mezcladora un poco más lenta, se coloca en otro lugar que se llama el clarificador y entonces todos esos fangos quedan en donde quedan en el fondo y al estar en el fondo simplemente pasa el agua limpia hacia la próxima parte del tratamiento de agua. Sedimentación. Sedimentarse significa asentarse en el fondo. Así que en una corriente que avanza con rapidez, tierra y otros materiales que se revuelven en el agua, ¿verdad?, por esa primera coagulación, ¿verdad? Se pasa por el proceso de coagulación, pasa por unos ciclos de agua más rápidos, otros por otros ciclos de agua más lentos, y entonces el agua posteriormente pasa a este proceso de sedimentación, donde el agua, ¿verdad?, se va a mantener tranquilita, sin moverse, y por gravedad, toda partícula que sea más pesada va a caer en el fondo y el agua que esté limpia va a quedar arriba pasando hacia el próximo tanque.
Así que cuando una corriente fluye hacia un lago, el agua se aquieta, lo cual permite que la tierra y los otros materiales sólidos se asienten en el fondo. En una planta de tratamiento de agua, esta se bombea a un tanque grande llamado tanque de sedimentación, que por lo general tiene varias paredes que se levantan desde el fondo. Estas son lo suficientemente bajas para que el agua fluya por encima y suficientemente altas para desacelerar el ritmo del agua. Los materiales sólidos se asientan en el fondo del tanque, al igual que suceden en un gran lago. El agua más pura de la superficie del tanque es bombeada hacia un filtro. Recuerden, primero pasa ese proceso de coagulación. Luego entonces pasa por un ciclo, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Mueven el agua bastante rápido. Luego entonces un poco más lento hasta que el agua queda aquí completamente en un proceso perfecto para que ocurra la sedimentación, donde las partículas más gruesas van a caer en el fondo. El agua que esté más limpia queda arriba y pasa entonces ahora al próximo paso, que va a ser un proceso de filtración.